ya van a tomarse la capital. Hacerles un cordial saludo a todos los pueblos, hermanos y hermanas, niños, jóvenes y mayores que estamos haciendo esta lucha por todo nuestro futuro de nuestros hijos. También hacerle un llamado al gobierno corrupto que él está manipulando a nuestro país con su gente, porque ellos no saben cómo es comprar en una esquina de una tienda una leche, un aceite, o también ellos no saben qué es pagar al 20 al 18% de las cooperativas de un banco, porque ellos son los dueños de esas cooperativas y de esos bancos. Entonces él les llamado a todos que fortalecemos la lucha, que aquí estamos, ellos con esas bombas lacrimógenas no nos van a tener miedo al pueblo. Pueblos somos unidos y pueblos somos más. Muchísimas gracias al nombre de la UNICAM, norte de Cotopaxi. ¡Y que viva la lucha! Compañeros, compañeras, invitamos a representantes, dirigentes que estén aquí presentes, que puedan pasar acá adelante, por favor. Vamos a tener aquí abierto el micrófono permanentemente. También les recordamos que estamos en el 21 de junio, fecha importante para los pueblos y nacionalidades, y vamos a hacer una ceremonia para estas fechas importantes. Así que en unas horas más vamos a organizarnos y hacer este encuentro con el espíritu de Águila. A pesar de que nos encontramos dentro de la Universidad Central del Ecuador, pues logra ingresar el humo del gas lacrimógeno que están desplegando en las calles, donde la manifestación sigue su curso. Y que vengan a apoyar aquí, somos millones y no nos van a vencer. ¡Fuera Lazo! Compañeros, estimados amigos, público en general, diferentes provincias, cantones, regiones, el Ecuador, jamás vamos a moralizar los compañeros, aunque no somos preparados como ellos, aquí estamos frente a la lucha, compañeros. Represento provincia de Cotopaxi, testigos, indígenas como indígenas, estaremos luchando, compañeros, hasta última consecuencia. No daremos ni un paso atrás, compañeros. Un llamado a la fuerza y a la resistencia de parte de un hermano indígena. Aquí, dentro de la Universidad Central del Ecuador, se está realizando una asamblea con pueblos, nacionalidades, sectores sociales de Quito. Recordemos que hacia las afueras de la Universidad Central se sigue reprimiendo al pueblo. Buenas tardes, hermanos indígenas. Buenas tardes, pueblo. El pueblo se cansó de este gobierno corrupto que se jacta de los pueblos, de los más humildes, de los jóvenes. No piensa en el futuro de los jóvenes. Este gobierno solo piensa para él. Estamos cansados de vivir humillados
pueblo, llamados indígenas, no somos la escoria de la sociedad. Ustedes, malditos políticos, son la escoria de la sociedad. Aquí está el pueblo, aquí está la gente que trabaja, la gente que lucha por un Ecuador mejor. Y ustedes, a la última nos destrozan. ¿Qué se llevan ustedes? Millones, 3 millones. ¿Y nuestro pueblo qué? ¿Hasta cuándo vamos a vivir? Y señores policías, yo sé que ahora no están aquí, pero yo sé y estoy seguro de que van a escuchar mañana, o su familia va a escuchar. Y quiero que sepan, cualquier hermano que caiga, también están arremetiendo contra sus hermanos. Ustedes se visten con nuestra plata, tienen unos armamentos. ¿Y nosotros qué? ¿Con quién nos defendemos? Nos llaman a un diálogo y no tienen ni siquiera respuesta. Basta de ser perros, basta de obedecer. Inhumanos, sean conscientes, pongan una mano en el corazón y únanse al pueblo. El Ecuador sangra. Nuestros hermanos combatiendo, agredidos por policía, echados en las camillas, mientras sucede ¿qué? Queridos pueblos, unamos, solo la unión hace la fuerza y venceremos. Esto no se quedará aquí. El pueblo decide hasta cuándo esto va a continuar. Hasta la próxima, compañeros. Compañeros, estamos afectados lamentablemente por un imperialismo que es el que protege a estos gobiernos corruptos. Por tanto, nosotros como ecuatorianos no queremos ninguna mediación, de ninguna intervención extranjera, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro país, ni de la ONU, ni de ningún otro país. Nosotros queremos que nuestro país soberanamente sea gobernado por nuestro líder, Leonidas Issa, porque por él estamos aquí al frente para luchar por nuestros intereses ecuatorianos. Por tanto, compañeros, yo tengo muchos petitorios que entregar a Leonidas Issa. Por tanto, yo lo entregaré en el momento preciso. Pero, compañeros, vamos a la lucha. Este paro tiene que ser indefinido hasta que cumplan con todos los requisitos. Pero esto, Leonidas Issa, sacando a todos estos negros que nos gobiernan. Muchas gracias, ecuatorianos. ¡Fuera, Lazo, fuera! Son nuestras tierras, son nuestras vidas las que estamos luchando y las que estamos defendiendo. Estamos desde el primer día cerrando Chasqui. Hoy estamos aquí en Quito y aquí nos mantenemos porque este gobierno tiene que escuchar a todo el pueblo. Y como dicen nuestros compañeros, si cae uno, llegaremos 1000. Si caen 2, llegaremos millones. Y este gobierno tiene que escuchar y tiene que irse a la casa porque ya nos tiene cerrado en la cabeza. ¡Viva la lucha popular! En este momento los
pueblos y las nacionalidades, los sectores sociales, aquí dentro de la Universidad Central del Ecuador, se hace presente su malestar por las políticas neoliberales. Recordarles también a todos que incluso estando dentro de la Universidad Central se encuentra el gas. Aquí manifestantes están mostrando las municiones con las que están siendo atacados. Les recordamos, queridos amigos y amigas, que tenemos reporte de personal de la salud que mencionan que de 3 a 4 heridos se están dando en estas manifestaciones cada media hora. En salud y sobre todo en ayudar a todos los más necesitados. $70 que cuesta cada una de estas balas, de que se puede invertir en muchas cosas en beneficio del Ecuador. Rechazamos la forma como el día de hoy nos agarraron de una forma sanguinaria allá en el puente de Huambra. También hay que dar los aplausos a los guerreros que están luchando allá y solamente que hagamos eco de todo lo que estamos viviendo acá. Lastimosamente no tenemos una prensa que venga a transmitir lo que estamos haciendo, pero creo que todos los que estamos acá somos prensa comunitaria y eso hay que denunciar. Imagínense uno de estos $70. ¿Cuántos desperdiciaron? Aquí creo que más o menos votaron alrededor de unos $700 en un minuto. ¿Cuántas vidas y cuántos heridos lastimosamente pasaron allá en nuestro sector del puente del Huambra? Es que los amigos ecuatorianos que nos están haciendo eco, que por favor vean cómo estamos viviendo un infierno, una masacre, una carnicería acá en la capital de los ecuatorianos. Estamos supuestamente resguardados en un sitio de paz, pero todos sabemos y estamos apreciando el gas purito, ¿no es cierto?, que ya nos hace imposible respirar. Así es que, compañeros, vean dónde se está gastando los recursos de nosotros, los ecuatorianos. $70 cada uno de estos. Imagínense $70 de estos, y los perdigones más o menos dicen que están alrededor de $6 a $10. Imagínense cuántos recursos está desperdiciado. Gracias, compañeros. Bueno, esas son las intervenciones de esta manera. Es indignado, se pronuncia uno de los de prensa comunitaria.
extensa. Palabras de indignación de una hermana ecuatoriana, una hermana de los pueblos y las nacionalidades. Acaban de poner un poco de música aquí el 21 de junio en el solsticio. Gracias por seguir esta transmisión de Conalle Comunicación. Recordamos que esta señal retransmite en medios comunitarios alternativos y populares a nivel nacional como una alianza para informar desde el lugar de los hechos y romper el cerco mediático. Así es como se ve. Eso es lo que se vive este momento dentro de la Universidad Central del Ecuador, el 21 de junio del 2022, el Inti Raymi del solsticio de invierno austral, 21 de junio, era una de las mayores festividades celebradas en honor al dios Sol. En esta jornada de movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, se lo hace con música el 21 de junio 2022, Inti Raymi, aquí en la Universidad Central del Ecuador, aquí en la capital de los ecuatorianos.
texto. Muy buenas tardes con todos, mil disculpas. Primero que nada, si es que quieren aportar primero a la brigada médica, se necesitan atomizadores específicos para poder ayudar justamente a nuestros compañeros, poner agua con bicarbonato, de esa manera que sea un poquito más fácil resistir a lo que se están exponiendo y poder ayudar con mayor eficiencia. Eso nomás, muchas gracias por el espacio. Los atomizadores justamente son lo que utilizamos para el alcohol. Básicamente, esas botellitas se necesitan para ahí poder abastecernos y que eso se pueda llevar cada brigada, que sea de utilidad para todos. En la brigada médica, por favor, que se está trasladando y está en la parte de odontología. Muchas gracias. Se hacen presente el personal de salud que se está en este momento ubicando en la parte de la Facultad de Odontología dentro de la Universidad Central del Ecuador. Médica, de emergencia, ahí está la brigada médica. Ahí donde está esa capa blanca, por favor, cualquier herido, cualquier persona con una necesidad, llévala para allá, gracias. Los compañeros que tengan atomizadores, por favor, necesitan de urgencia a ese lado de la carpa, por favor, al lado de esto. Necesitan los atomizadores, los rescatistas, por favor, necesitan, que son los que tienen el alcohol y que utilizan para, bueno, que descubrimos para el COVID. Por favor, a las personas que tengan, que colaboren, por favor, gracias. La CONAIE, a nombre de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, extiende un profundo agradecimiento a los centros universitarios que abrieron sus puertas como muestra de compromiso ético y humanitario con la población vulnerable en el marco de la protesta social y legítima. En este momento, cuando son las 6:21 de la tarde, el 21 de junio de 2022, es lo que se está viviendo aquí en la Universidad Central del Ecuador. Les recordamos, amigos y amigas, que ustedes están viendo CONAIE Comunicación. No se olviden de compartir y darle like. Gracias por seguir esta transmisión de CONAIE Comunicación. Recordamos que esta señal retransmiten medios comunitarios alternativos y populares a nivel nacional como una alianza para informar desde el lugar de los hechos y romper el cerco mediático.
Queremos agradecer también a la solidaridad que se muestra en las universidades de la capital, la Universidad Salesiana, gracias por acoger a los pueblos, nacionalidades, y de igual manera la Universidad Central del Ecuador. Recordemos que es la universidad más antigua y la segunda más grande por el número de estudiantes de la República del Ecuador. Muchísimas gracias, vamos a cortar la transmisión en este momento y volvemos en breve.